buenos días. Soy Fernanda Barajas y voy a estarles hablando de los problemas del sistema educativo en México y algunas de las posibles soluciones proporcionadas por la UNESCO y también unas de las que yo he pensado. El primer problema que viene a la mente cuando escucho el sistema educativo en México es la cobertura de la educación. Uno de los principales problemas en el sistema educativo de México, ya que no se garantiza la educación para la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades en las que no todos los niños pueden ser educados de una manera correcta, ya que viven en una situación muy diferente a la que vivimos nosotros. Uno de los problemas pueden ser que muchos de ellos, los niños, tienen que ir a trabajar aparte de sus padres para llevar sustento a su casa. Y muchos de los problemas que tienen que ver relacionados a esto son principalmente socioeconómicos. Una de las soluciones que yo puedo proporcionar sería incluir la educación preescolar básica obligatoria para todos los niños y niñas mexicanos. Proponer cambios curriculares que incentiven a la mayor equidad educativa entre los niños y niñas, ya que en algunas comunidades todavía es muy común que solo se invierta en la educación de los niños y no de las niñas. Y priorizar el aprendizaje en las comunidades indígenas. Otro problema es la calidad educativa. Nosotros sabemos que el sistema mexicano ha ido avanzando y evolucionando en los últimos años, ya que se han puesto reformas para que los maestros tengan que ser maestros y tengan que tener un título para ellos poder estar estudiando, para poder estar ejerciendo su profesión. Otro problema es la falta de preparación de los maestros. A pesar de que existen pruebas evaluativas para ellos de desempeño, sigue existiendo cierta carencia en cuanto a la actualización de los contenidos y de la formación académica. Es importante garantizar que los contenidos estén recibiendo los ciudadanos, cuenten con el satisfactorio en cuanto a la relevancia de todos los temas. Se requieren de medidas que impliquen una reconstrucción del sistema para que todo pueda seguir funcionando de manera buena. Los maestros tienen que ser proporcionados por la escuela cursos para estar renovando sus conocimientos de manera formativa y para que les den más oportunidades a los maestros de seguir aprendiendo y no se estanquen y no estanquen sus conocimientos para seguir impulsando a los niños a aprender. El siguiente tema del que quiero hablar es la falta de recursos e inversión en la infraestructura de la educación. Este es un tema que se ve normalmente en las escuelas públicas, ya que en los colegios privados, obviamente, se mueven con más dinero y pueden ellos invertir en buena infraestructura y ellos pueden invertir en los salarios de los maestros, entonces la educación es más integral, pero eso es un problema más especial en las escuelas públicas, sobre todo en las comunidades rurales que tienen muy pocos recursos económicos para su mantenimiento y optimización. Esto no solo en las necesidades del aula, sino también en los maestros y función a por decir, electricidad en las aulas, en necesidades educativas, en el salón, en equipos de cómputo, en la iluminación de todas las aulas. Entonces es muy importante que podamos garantizar a los niños de todas las edades, desde preescolar, incluso una formación de preparatoria ya un poco más avanzada, que las aulas donde están los niños puedan ser óptimas para su desarrollo. La educación para los niños en México es un problema que hemos afrontado desde siempre y creo que es algo que tenemos que mejorar. Creo que tenemos que incentivar a los gobiernos a que ellos puedan empezar a poner todas sus ideas y poner todos los recursos necesarios para la educación de los niños, y es que es un tema muy importante. Los niños que estamos empezando a formar hoy son los niños que en otro día van a crecer y van a estar liderando a nuestro país. Entonces es muy importante.
Muchas gracias. Mi nombre es Frida Díaz de León y pues voy a dar una siguiente parte a lo que es el tema de la educación y voy a hablar sobre las competencias para el trabajo y para la vida. Que esto es básicamente como el inicio o la educación que se necesita para dar inicio a pues un trabajo o una vida ya más independiente. Entonces voy a empezar dando la introducción a lo que se le llama EFTP. Estas son las siglas que dan el significado de la educación y la formación técnica y profesional. La EFTP garantiza un vínculo entre lo que es la educación y el trabajo, más que nada el mundo del trabajo. La EFTP tiene como un objetivo dar una respuesta a las necesidades económicas, sociales, ambientales, a pues ayudar a los jóvenes y a los adultos a adquirir las competencias necesarias para tener un trabajo digno, para tener un espíritu más empresarial, para obtener un empleo, ¿no? Y pues de esta manera la EFTP promueve el crecimiento equitativo, inclusivo y económico. Y más que nada apoya una transición hacia economías sostenibles y más digitales. Lo que es el EFTP, voy a platicar sobre más de la historia de la EFTP. Y pues en América Latina la EFTP surge más o menos entre las décadas de 1940 a 1970, bajo pues de varias formas. Fueron formas muy diversas. Las escuelas vocacionales y ciertas ofertas en formación en artes y oficios se van incorporando a la estructura de los sistemas educativos. Y pues en estos tipos de casos, las ofertas de EFTP se conciben como circuitos alternativos a la formación académica de nivel secundario. Ya después, más tarde, más o menos como a fines del siglo XX, se promueve la expansión de la EFTP y pues esto a en el nivel superior. Fuera de los sistemas educativos, la EFTP es impulsada por las organizaciones de trabajadores. Entonces, pues surge como propuesta para una formación del capital humano. Ahora que hablé sobre la historia de la EFTP, hablé sobre cómo comenzó, cómo fue cambiando a través del tiempo, qué tipo de organizaciones son las que los fueron iniciando, y ahora voy a empezar a hablar sobre cómo es la EFTP en la actualidad. En la actualidad se mantiene la EFTP en los diferentes niveles, ya sea sistema formal y sistema no formal, mediante programas que son liderados por ministerios de educación o organizaciones empresariales y organizaciones pues de los trabajadores básicamente. Dentro de los sistemas educativos se desarrolla en el nivel secundario, más que nada en la secundaria, que corresponde a la clasificación que es CINE 3 según dice la UNESCO. Y en el nivel superior, tanto a nivel terciario como en universitario, se lleva a cabo esto. Se trata de un tipo de educación que se imparte de una manera muy heterogénea y pues se imparte en los diferentes países. Se imparte también con marcos institucionales y también con titulación de diversos que hacen un poco difícil que sea comparada. Ok, cubrimos más que nada lo que fue la historia, lo que es básicamente el concepto de EFTP, cómo es en la actualidad, qué tipo de organizaciones son las que hacen que esto se lleve a cabo y pues en qué niveles, que es muy importante, se imparte este concepto. Ahora vamos a pasar a lo que es la importancia de la EFTP. En septiembre del 2015, 193 estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 17 objetivos que conforman la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como objetivos tenían varios objetivos anotados y dichos, y en su objetivo número 4, la agenda insta a que los estados deben garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Desde este marco, la UNESCO, desde en su calidad de organismo de las Naciones Unidas, es especializado en la educación y también promueve que la Agenda de Educación de 2030 y también promueve lo que es la estrategia para la enseñanza y la formación técnica y profesional, que es básicamente la EFTP. Entonces, estas iniciativas impulsan acciones que son destinadas a garantizar un acceso ya sea igualitario a una educación de calidad para mujeres y varones y para personas que son socialmente vulnerables. También están incluidas ahí las personas con discapacidad,
con personas de pueblos originarios, así como también pues aumenta el número de jóvenes y adultos que poseen competencias técnicas y profesionales, que tienen la mira en el empleo, en el trabajo decente y en el espíritu que es básicamente empresarial, que promueven el crecimiento económico sostenible e incluso apoyan la transición hacia las economías ecológicas y también apoyan lo que es la sostenibilidad ambiental, que es básicamente muy importante. Entonces tenemos en cuenta que por parte de las Naciones Unidas, por parte de la UNESCO, por parte de la FTP, es muy importante tener este tipo de educación en los niveles básicos de enseñanza. Ok, ya que vimos la importancia de lo que es todo eso y cómo las Naciones Unidas y cómo la UNESCO también apoyan y dan y promueven para la causa, pues podemos concluir que básicamente la educación y la formación técnica y profesional, que es la FTP, es, como ya sabemos, el vínculo que garantiza la educación que nos relaciona con el mundo del trabajo. Entonces, cuando una persona se vuelve independiente y crece lo suficiente para poder usar sus conocimientos, para poder usar su educación, para conseguir un trabajo, para pues tener una vida sostenible, tener una vida independiente, como ya mencioné, para eso está la FTP, para ayudar. Es una parte de educación que es muy importante, es muy necesaria y nos ayuda para tener un futuro. Entonces, eso fue todo por mi parte. Aquí están las referencias que usé para la información de este tema. Y gracias. Hola, soy Samantha González y en este PIA voy a hablar del acoso y la violencia escolar. Primeramente, ¿qué es el acoso? Este es algo muy hablado y un tema muy serio que se debe tomar con la seriedad necesaria. El acoso escolar es el maltrato o violencia entre los alumnos de una institución educativa con el propósito de hacer daño física y psicológicamente. Es una realidad que los niños y los jóvenes tienden a sufrir en sus años de educación, ya sean las víctimas, los mismos abusadores o testigos de un caso así. Este es un problema muy grave, ya que el impacto de la violencia, varía en cada persona y puede llegar a casos muy extremos, como intentos de suicidio, asesinatos o incluso la muerte. Después tenemos las características del acoso escolar. Para que el acoso escolar sea considerado acoso escolar, debemos tener en cuenta algunas características. La primera característica es el abuso de poder. Este habla de los comportamientos de agresión física, intimidación y amenazas por parte de los alumnos para humillar y someter a otros en condición de desventaja. La segunda característica es la repetición y sistemacidad, que son las actitudes persistentes con el propósito de vulnerar las condiciones físicas y emocionales de los demás alumnos. Estos comportamientos pueden ocurrir una vez y ya pueden ser considerados conductas de riesgo, ya que afectan el desarrollo sano de los demás alumnos. Después tenemos los tres diferentes tipos de acosos escolares: el acoso verbal, el acoso social y el acoso físico. El acoso verbal consiste en expresar directa e indirectamente por palabras desagradables o agresivas con la intención de humillar, intimidar o hacer menos a la víctima. Pueden ir desde burlas, insultos, expresiones sexuales inapropiadas o hasta provocaciones. Después tenemos el acoso social, que consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de las víctimas, dejándolos de lado o no darles la importancia en esa relación. Pueden ir desde divulgar rumores hasta humillarlo en público. Y por último tenemos el acoso físico, que consiste en la acción continua de lesionar a la víctima, ya sea por golpes, empujándolos, escupiéndolos, rompiéndoles o escondiéndoles sus cosas, hacer gestos con las manos o hasta con la cara. Porque es importante hablar de este problema. Debemos hablar de esta problemática para hacer conciencia en los niños y jóvenes y que entiendan que está mal el ser testigo de que está sucediendo y que puedan ir con las autoridades de su escuela sin tener miedo o temor a que les digan algo.
El acoso escolar lleva mucho tiempo sucediendo. Y aunque las escuelas y conferencias educativas hablen de ello, de esto, sigue pasando. Entonces, necesitamos que los alumnos y los jóvenes, los niños, sepan que está mal, que realmente entiendan que esto no es para tomárselo a juego, y que razonen y analicen las consecuencias que puede traer el acoso escolar, porque pueden ser muy graves y hasta un punto incorregibles. Debemos entender que burlarnos de los demás y hacerlos sentir mal no es algo que nos debe dar placer realizar. Muchas veces estas acciones o actitudes de abuso y agresión pueden venir desde casa, desde, desde los papás, los abuelos, hasta los hermanos. Y en esos tipos de, eh, de casos, la misma escuela debe de ayudar, ¿verdad? Porque les interesa el bienestar de sus alumnos. Y aunque sean los abusadores, bueno, es por algo, ¿no? Es importante hablar con los alumnos e intentar ayudarlos para que puedan ser mejores personas, para que entiendan que esto no se puede hacer, que no puede seguir sucediendo y sean capaces, suficientemente inteligentes moralmente para que ellos mismos puedan decir, oye, esto está mal. Si lo ven, si que ven qué pasa, puedan decir, bueno, esto está mal, pues voy a ir con las autoridades para que hagan algo al respecto, ¿verdad? Por eso es muy importante hablar de esto. Ahora hablaremos de la estrategia de la UNESCO. La prioridad de la UNESCO es que todos los niños y jóvenes tengan un ambiente sano en su escuela, en su institución educativa, para que puedan aprender bien. Entonces, los resultados principales que la UNESCO quiere obtener con estrategias para ayudar a que se acabe el acoso escolar serían eliminar la violencia y el acoso escolar por motivos de orientación sexual, que ahorita es muy común que la orientación sexual sea vista mejor o como algo que no está mal en esta generación, pero hay personas que todavía piensan que está mal, que todavía molestan a las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales. Entonces la UNESCO quiere que eso también se acabe. Y la otra sería prevenir la discriminación por motivos de salud o de género, ya sea en los alumnos o en los docentes. Que esto también es algo que se tiene que erradicar porque la discriminación por la salud y por el género no puede seguir pasando, es algo muy mal, que discriminen por esas cosas. Entonces, la UNESCO en general, con todas las estrategias que tiene para erradicar el acoso escolar, quiere tener como resultados estas dos que son como las más principales. Por conclusión, mi conclusión es que el acoso y la violencia escolar es algo muy grave y una problemática muy grande. Sabemos que ya lleva muchos años pasando y sigue pasando y con cada cambio de generación pueden salir nuevos tipos de acoso. Por ejemplo, en esta generación uno de los más populares es el cyberbullying en inglés, en español sería como acoso en internet, que es muy popular en estos momentos. Es importante y vuelvo a recalcar que se tiene que hablar de este problema a los niños y jóvenes para que tengan la conciencia de que es algo muy malo y que tiene consecuencias muy severas, casi incorregibles. Respecto a este tema, es simplemente decir y decir y decir que está mal, que no se debe de hacer, y poder cambiar y erradicar el acoso escolar. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias por su atención. Hola, buen día. Mi nombre es Pedro Andreu Cortés Almazán. Pues el subtema que a mí me tocó el día de hoy al hablar de la educación es sobre la importancia de la educación en los infantes, en los niños. Y pues para empezar un poco me gustaría dar algo de contexto. Pues como sabemos, la educación es fundamental para que cada niño se desarrolle,
para que es literalmente un pilar para que alguien sea una persona de bien en un futuro. Entonces, la educación se define como el conjunto de aprendizajes y enseñanzas que se conforman a través del contexto, del alrededor que tiene cada persona. Entonces, me gustaría hablar más adentro de este tema. Me gustaría hablar sobre la importancia que esta tiene en un individuo, en una vida, cómo puede afectar, pues no todos corren la misma suerte de tener una educación. Yo, afortunadamente, tuve una educación digna. Hay personas que, independientemente de que este sea un derecho, no se le corresponde de la misma manera. Y quiero hablar sobre eso, sobre la importancia que esta tiene. Y pues, para esto, me gustaría empezar a hablar de la educación como algo importantísimo. ¿Y por qué es esto? Porque al investigar me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que la educación fundamental en general para un individuo empieza en los 6 primeros años de vida. Y te pones a pensar y dices, wow, o sea, los primeros 6 años de tu vida pueden formarte en cómo eres en un futuro, en qué haces, en qué te puede gustar dedicarte, en tus actitudes, en quién eres en un futuro. Entonces es muy interesante esto, es muy importante tomarlo en cuenta como un pilar de la vida de cada quien. Entonces, después de esto, me di a la tarea de investigar qué cosas podrían decirte de alguien sobre si tuvo una buena educación, ¿ok? Y me encontré con 4 valores importantísimos que se toman en cuenta a lo largo de la vida. Y en estas encontré la confianza, la cual es cómo tú crees en ti mismo, cómo te crees capaz de resolver algo, cómo tú vas a resolver problemas y cómo esta te puede ayudar a, con cabeza fría, enfrentar algunos problemas, ¿no? La segunda fue la seguridad que tú tienes en ti mismo. Esto es, siento yo, fundamental, porque si bien yo puedo ser una persona que tenga todo lo anterior, pero si no tiene confianza, no tiene la seguridad de decir a sí mismo, yo puedo hacer esto, yo puedo sin duda estudiar esto porque me gusta, yo puedo hacer lo otro porque soy capaz, porque sé que tengo las habilidades, no vas a llegar a ningún lado. Y esto se conecta con el tercer punto, el cual es la toma de decisiones. La toma de decisiones es lo que te va a definir si en un futuro eres indefinido, eres indeciso, perdón. Y es importantísimo también, porque si yo no desarrollo los anteriores de forma correcta, yo no voy a saber cómo tomar decisiones en mi vida. Yo no voy a saber si hago esto, si voy a estudiar esto, si voy a estudiar esto, qué me beneficio de acá, qué me beneficio de allá. Y es por eso que también siento que es algo fundamental. Y la cuarta, pero no menos importante para nada, es la felicidad. La felicidad es como tú en un futuro eres feliz. Siento yo, en mi opinión personal, que no importa lo que tú tengas, no importa si tengo el dinero, si tengo un yate, si tengo un avión, si tengo esto, si tengo el otro, si yo no tengo felicidad, ¿cómo voy a ser feliz? Nada puede comprar la felicidad. Y es por eso que también creo que es algo muy importante a tomar en cuenta. Y esos 4 puntos forman cómo eres, forman cómo un individuo se va a desarrollar con otro, forman cómo voy a enfrentar yo en un futuro algo. Y eso, para mí, es lo más importante. Entonces, tomando en cuenta eso, los 4 puntos, los 4 valores y aparte los 6 años primeros de vida, también me di a investigar sobre qué cosas podría causar el no tener este tipo de educación. Encontré diferentes formas y diferentes cosas y aquí solo voy a mencionar 3. La persona puede desarrollar vicios, problemas con drogas o alcohol, puede entrar en bandas delictivas,
puede entrar a ese mundo que no merece la pena entrarse. Y por último, se deriva en el analfabetismo, que es un problema que ha estado presente en México durante décadas. O sea, no puedo yo recordar un momento de mi vida donde no haya visto yo analfabetismo como un problema normal. Entonces, creo que se tiene que tomar en cuenta esto y creo que son problemas que en un futuro no se pueden resolver de la misma manera o con la facilidad que todos tenemos. Entonces, es algo también a considerar. Y pues para terminar me gustaría dar una reflexión. Creo que todos tenemos nuestra forma de aprender. Creo que nadie aprende de la misma manera que otro. Yo no voy a aprender de la misma manera que un amigo, aunque se nos inculquen las mismas formas. Cada quien tiene su forma de aprender y es por eso que se tiene que respetar. Soy fiel creyente que cada quien tiene su forma de aprender, que todo se puede aprender, pero cada quien tiene su forma y se tiene que respetar eso. Así que gracias por escucharme y espero les haya gustado. Hola, mi nombre es Vanessa Torres Rábago y hoy les voy a dar algunos tips que les pueden ayudar a escoger su carrera. El primer tip que les puedo dar es visualizarse como alguien. ¿A qué me refiero con esto? Visualizarse como alguien es tener un modelo a seguir o tener la aspiración de llegar a ser como alguien. Esta persona puede ser un conocido, un familiar, algún amigo de tus papás o tus papás, pero en sí es importante que sea una persona real, que exista y que no simplemente sea un personaje ficticio de alguna película o una serie. Y esto es para que te puedan orientar y explicarte más a fondo qué es lo que hacen ellos. Lo que me lleva al siguiente punto, que es qué hace él o ella para llegar a donde está ahorita. Una muy buena idea es tener una cita o una entrevista con dicha persona en la cual te pueda explicar más a fondo, paso a paso, qué es lo que hizo o cómo llegó a donde está ahorita, cómo lo hizo para ser tan exitoso, o que te dé algunos tips para, en general, pues saber mejor a lo que quieres llegar. El siguiente tip, y muy importante, es ser realista. Usualmente nos dicen que sigamos nuestros sueños y que todo es posible con trabajo, lo cual por una parte es cierto, pero es necesario tomar en cuenta nuestras aptitudes, virtudes y nuestro entorno. Con esto me refiero a que no puedes elegir una profesión o una carrera porque simplemente te gusta o porque te llama la atención, porque si no eres buena, pues no vas a poder tener un futuro en esta. O por un ejemplo puede ser buscar un trabajo de actriz o algo que tiene que ver con el cinema o algo así en un país que no tiene los recursos suficientes para poder llegar a ser algo exitoso en ese ámbito. Otro tip muy importante es tomar en cuenta el tiempo. ¿Cuál es la duración de la carrera y cuánto tiempo predispones para ella? Algo importante es tener claro los tiempos y cuánto tiempo te va a tomar recuperar la inversión o los gastos que estás poniendo en esta carrera. En conclusión, tener un plan financiero. Y bueno, el siguiente tip es saber cuál es la demanda laboral de dicha carrera, ya que es importante conseguir un trabajo y un puesto para así tener frutos y resultados de esta carrera. Un tip dentro de este tip es buscar el ranking de carreras más solicitadas en tu país, que te puede ayudar mucho para ver qué carreras elegir o tomar una buena decisión. El siguiente tip va de la mano con el anterior, que es tener un balance entre tu pasión y entre una carrera que te pueda sustentar. Con esto me refiero a que por más que te guste hacer algo, si no te genera los ingresos suficientes o necesarios, no será suficiente para subsistir, lo cual no sería una buena carrera para escoger. El siguiente tip es no tener fronteras ni físicas ni mentales. Con mentales es tú mismo ponerte un freno, creyendo que no puedes hacer algo o creyendo que no puedes llegar más lejos, lo cual te lleva a quedarte en tu zona de confort y quedarte en lo seguro, en algo que ya sabes que vas a lograr. Con fronteras físicas me refiero a saber que el extranjero puede ser una opción
y no tener miedo a salir de tu zona de confort. Un tip dentro de este tip también puede ser considerar las becas, que también va de la mano con lo anterior, que usualmente podemos perder oportunidades o podemos no tener en cuenta esto tan importante que es una beca, que te puede llegar a llevar a lugares muy lejos. El siguiente tip es contactar profesionales, que te puede... Esto también es muy importante, ya que contactar profesionales te puede ayudar a saber más a fondo qué es lo que vas a hacer en realidad o en la vida diaria de esta carrera, no simplemente saber cómo fue, o sea, que lo que hiciste en el semestre o las materias, o sea, poner más en práctica, tener más claro lo que es, no simplemente, o sea, lo teórico, sino ya más en la vida real. Ok, el último tip y súper importante es consultarlo con tus papás. Pedir ayuda a tus padres es algo que te puede ayudar muchísimo, ya que ellos tienen más conocimiento y más madurez, obviamente, para tomar una decisión tan importante como la que es decidir tu carrera. El cambio en la educación gracias al COVID. Sin lugar a duda, la pandemia nos ha hecho dar un giro de 180 grados. Muchas de las cosas a las que antes estábamos acostumbrados a hacer, ya no las hacemos. O personas que también estábamos muy acostumbrados a ver, pues lamentablemente ya no podemos hacerlo. Y esto pasa para muchas otras cosas, tales como actividades que antes solíamos hacer, o por ejemplo la escuela, que es algo que hemos llevado haciendo toda nuestra vida. Hoy en día las llevamos a cabo de una manera totalmente diferente a la que estamos acostumbradas, que es en línea o detrás de un computador. Todos lo han tomado de diferentes maneras, y tanto los alumnos como los maestros, pues cada quien tiene sus razones de los pros y los contras acerca de las clases en línea y de estos nuevos cambios que han estado surgiendo gracias a la pandemia. Primero voy a mencionar los cambios para los alumnos, que pues para muchos opinan que es mejor así desde casa, ya que pues no tienen que estar desde temprano yendo a sus escuelas y tienen que estar contaminando o gastando dinero en el transporte público. O igual no eran muy buenos socializando y pues se les batallaba hacer amigos, y pues esto lo vieron como una ventaja de poder estar en línea. Pero hay otros que lo han tomado de la peor manera, ya que es por donde podían estar con sus amigos, platicar y muchas veces olvidarse si tenían algún problema en casa. Porque en las clases en línea es más difícil que respondan las dudas y las preguntas en el momento, porque tienes una mayor responsabilidad de estar en clases y poniendo atención y desde la comodidad de tu casa sin tener que distraerte. Y pues aunque para muchos sea una ventaja y les guste mejor, para otros es una gran desventaja. Otro de los cambios es dependiendo de qué nivel educativo se encuentra el estudiante, ya que por ejemplo, anteriormente los estudiantes de kinder o del nivel básico de primaria, las maestras se aseguraran de que siguieran la clase y pues de que pongan atención y vayan entendiendo todos los temas, a diferencia de ahora. Y ahora las madres o los padres son los que tienen que estar asegurándose de que sus hijos estén poniendo atención y de que no se estén distrayendo o que no estén haciendo alguna otra cosa. Aunque todos tomen de manera diferente esto, siempre va a haber alguna oportunidad y algunos desafíos, los cuales pues puede ser para beneficio o al contrario, lo cual conlleva la nueva modalidad que está en línea. Algunas oportunidades que se presentan se harían, por ejemplo, que como no tienen que atender al lugar, tienen más tiempo de poder hacer otras cosas, o si tomas cursos extra, pues antes por la lejanía no podías ir, ahora ya puedes atender. También los cursos en línea es algo que han facilitado la vida de muchas personas. Algunos otros desafíos es que muchos estudiantes han estado pasando, es que no todos tienen algún acceso a un buen internet, a una cámara, a un micrófono, a alguna computadora, etc. Entonces pues para muchos esto ha sido un gran desafío y han tenido que o trabajar o llamar a algún familiar a ver si alguien pues puede prestarles eso, algún dispositivo electrónico para poder conectarse a la clase. También hay ciertos cambios dependiendo de la perspectiva de los maestros, ya que para los maestros esta también llegó a afectarles o a beneficiarles, ya que en muchas escuelas por falta de presupuesto tuvieron que recortar su personal y muchos profesores se quedaron sin trabajo. O también otros maestros
desde que ha empezado la pandemia no han estado recibiendo su paga y aún así ellos siguen dando clases, pero pues de todas maneras no tienen suficientemente dinero. Pero por otro lado, hay muchos otros que tenían más trabajos y pues esto les beneficia, ya que en vez de estar siempre apresurados y yendo de algún trabajo a otro, esto con las clases en línea nada más pues se meten y listo. También hay otros cambios en las clases, que fue como ya mencionado, que es que el COVID pues no solamente afecta a los alumnos y a los maestros, sino también a la clase pues de cómo se plantea y cómo se lleva a cabo. Como ya sabemos, uno de los cambios más notorios en la educación gracias a la pandemia son las clases en línea, que pues como anteriormente ya lo mencionamos, es estar tomando las clases pero pues desde tu casa a través de algún dispositivo electrónico, ya sea pues celular, computadora, tablet, etc. Otro de los cambios que se han hecho en las clases es la manera de entregar las tareas, ya que anteriormente pues se entregaban a mano o impresas, pero ahora todo es completamente diferente y ahora todo es por fotografía o digital. Y esto es un cambio que ha llegado a afectar a muchos estudiantes, pero pues es la nueva modalidad. Y la cantidad de tarea también es algo que ha afectado a muchos, ya que muchas veces los profesores al saber que no hay actividades extracurriculares o que no es posible salir de casa, encargan más tarea. Y muchos padres ya han estado mostrando inconformidad, ya que en la educación de nivel básico, ya sea aquí en la primaria, están teniendo más tarea de la que nunca habían tenido y pues ellos no están acostumbrados a esa cantidad. Entonces es por eso que están trayendo inconformidades. Y pues en mi conclusión personal, yo creo que esto nos ha afectado a todos y yo creo que es muy notorio todos los cambios que han estado surgiendo en la educación y pues en muchas otras cosas. Y pues nosotros usualmente veíamos muy normal ciertas cosas que ahora ya no solemos hacer y yo creo que en esta modalidad cada quien es responsable de lo que va a aprender. Pero pues sí es más difícil, ya que como no estamos en presenciales, en vez de que los profesores puedan ayudar o contestar a los alumnos en el momento, pues tienen que hacer por privado y esto llega a afectar mucho pues tanto a los estudiantes como a los maestros y es por eso que todos debemos de poner de nuestra parte para poder salir adelante. Gracias.